Buenas, hace tiempo quería hablar de este libro y pues hoy es el momento. Les voy a hablar nada más ni nada menos que de Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Antes de iniciar la reseña, es importante que entremos en contexto. Ocurre una cuestión en la literatura y sobre todo es una opinión muy común entre literatos, y lo pongo entre comillas porque a veces pongo en duda la capacidad literatística que puedan tener muchos literatos, que es que siempre se dice que una buena obra literaria siempre va de una u otra forma a reflejar el contexto social e histórico que se está viviendo en un momento dado, en un lugar dado. Es decir, que todos los libros realmente buenos, de verdadera literatura, de pura cepa, tienen que tener, a juro, contenido social. No lo comparto. Me parece que puede haber libros muy fantasiosos sin adentrarse en todo ese contexto social, sin adentrarse en toda esa crítica social, que pueden ser muy buenos. Todo depende de las cualidades narrativas que pueda tener el autor. Sin embargo, no podemos negar que toda obra que contiene alguna crítica social va a tener un gran peso en sus lectores, especialmente si estos vivieron esa época, conocieron la época y de alguna u otra forma se logran sentir identificados. Además, que cualquier obra con un gran contenido social, de crítica social, nos permitirá entender, digamos, el pasado, o bien nos permitirá entender el contexto histórico que en ese momento se estaba viviendo. Sin embargo, esto es muy subjetivo, en el sentido de que yo fácilmente puedo escribir algo, hacer una crítica mordaz sobre la sociedad venezolana actual y todo ello, y ok, va a tener su peso, su veracidad y todo aquello, pero puede haber quien escriba algo muy positivo sobre la sociedad actual de Venezuela y estará perfectamente bien también, ya que simplemente son puntos de vista. Son puntos de vista. Por errados o certeros que estén, pero puntos de vista son puntos de vista y siempre va a haber un gran toque de subjetividad allí. Pero en fin, Los viajes de Gulliver precisamente es un caso de la crítica social. Y en este libro está plasmada una crítica a la sociedad del siglo XVIII muy fuerte, realmente muy mordaz, muy terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Jonathan Swift, dentro de su contexto, dentro de lo que es todo su ámbito social, comienza a darse cuenta de una cantidad de irregularidades bastante singulares. Se comienza a cuestionar cualquier cantidad de cosas que está viendo en su sociedad. Y esto le fue forjando, le fue esculpiendo una personalidad bastante misantrópica, es decir, una personalidad muy enfocada al odio hacia las demás personas. Entonces, Jonathan Swift es un perfecto misántropo realmente. No estamos hablando de estos muchachitos de hoy en día que dicen, ay, odio el mundo es una mierda, odio a las personas. No, Jonathan Swift realmente es un sujeto que odiaba a su prójimo, tal vez como a sí mismo, porque era un sujeto bastante pesimista. Y Jonathan Swift se caracterizó por no ser un sujeto muy amigable precisamente. De hecho, murió solo, murió prácticamente solo. Sin embargo, esto fue lo que dio pie a que compusiera o escribiera una obra tan singular como lo fue Los viajes de Gulliver. Y esto me lleva a una reflexión muy peculiar, y es que la obra de Los viajes de Gulliver está considerada actualmente como una obra de literatura infantil. Y realmente no es una obra de literatura infantil, es una obra bastante odiosa realmente. No es, digamos, una especie de Pinocho, ni los Aristogatos, no, nada que ver. Realmente es un libro terrible, y no lo digo en el mal sentido, digo terrible en que tú lo lees y tú dices, wow, y este tipo sobrevivió, no lo mataron. Él se metió con todo el mundo, ese no dejó piedra sobre piedra que pudiera contar, no, yo sobreviví a los viajes de Gulliver, ¿qué va?
allí destruyó al que era y al que no era también. Entonces, claro, los viajes de Gulliver nos los presentan en un tono infantil. Y, por ejemplo, si vemos la película protagonizada por Jack Black, es una cosa muy suave, muy amigable realmente. Ay, sí, el sujeto que llega al país de los pequeñitos, de los enanitos, los liliputienses, y él se hace chévere pana de todo el mundo, le echa broma a los vecinos que también son unos enanitos, y después va para donde los gigantes, y después todo un final feliz, todo bello, todo hermoso. Y la crítica social, de un lado, pues, por supuesto, si se quita todo el aspecto social de la obra, nos vamos a conseguir con una obra bien amigable. Pero si nos vamos a la propia obra en sí, nanay. Quiero advertir que quizás vaya a ser algunos spoilers. Para comenzar, Gulliver no hizo 2 viajes. Y eso es lo que siempre nos plantean las adaptaciones cinematográficas y todo eso, que viajó para donde los liliputienses y luego para donde la gente de Brobdingnag, donde están los gigantes. Y no, realmente hizo 4 viajes. En efecto, el primer viaje fue a Lilliput, donde están los hombres chiquiticos. El segundo viaje es a Brobdingnag, que es donde están los gigantes. Y Jonathan Swift hace un análisis muy interesante allí, ya que luego de que Gulliver se ve rodeado de gente muy pequeña, de estatura muy pequeña, de digamos unos 15 centímetros aproximadamente, se consigue luego con una civilización donde todos son gigantes, y él es hacia estos gigantes lo que los liliputienses eran hacia él. Es decir, que en proporción él era como unos 15 centímetros para el tamaño de aquella gente. Y hace un análisis muy interesante, o un recordatorio más bien, una cita, donde dice: razón tienen los filósofos al decir que nada es pequeño ni grande, sino lo es por comparación. Y por supuesto, él hace un estudio de cada sociedad y hace una comparación con su propia sociedad. Y resalta las cosas nobles o las cosas buenas de esas sociedades imaginarias, y esto hace un contraste bastante interesante que resalta todos los aspectos negativos de la sociedad europea del siglo XVIII. Posteriormente hace el tercer viaje, que es hacia una serie de islas asiáticas, donde la primera que destaca es Laputa. Y Laputa resulta que es una isla flotante, donde la sociedad está principalmente enfocada en lo que son los desarrollos musicales y matemáticos. Es una sociedad musical y matemática, pero que no le dan un sentido práctico desde ningún punto de vista a lo que es la música y las matemáticas. Por lo tanto, donde hacen una serie de experimentos que no dan la talla, o que realmente no tienen ninguna significación dentro de la sociedad. Y esto fue una crítica, una punta muy directa a la Royal Society del Reino Unido, por los experimentos que allí se hacían, que al final no daban unos resultados que fueran importantes ni nada por el estilo. Bueno, eso por lo menos según las reseñas que se pueden leer en cuanto al contexto social de la obra. Y hay una anécdota muy interesante que me gustaría resaltar en una de estas islas asiáticas, que es cuando se consigue con la existencia de los inmortales. Porque resulta que hay hombres que nacen en estos lugares que son inmortales, en efecto, no mueren, y él lo ve como algo muy genial. Gulliver como personaje lo ve como algo muy genial. Wow, una persona inmortal debe tener un conocimiento ancestral, una cosa impresionante, puede conocer, tomar las decisiones acertadas al momento de hacer algo, ¿no?, en la sociedad, de mandar, y estos serían los mejores gobernantes, de hecho. Pero resulta que estos personajes, los inmortales, si bien no mueren, no poseen una eterna juventud. Por lo tanto, ellos envejecen, y conforme envejecen pierden la memoria y tienen cualquier cantidad de enfermedades y achaques que vienen dados por la edad, por la vejez. Bueno, y allí él hace la reflexión de que la gente quiere, digamos, la inmortalidad, mas no quiere la vejez. Y estos personajes
le sirven a esta sociedad para entender que la muerte, después de todo, no está tan mal. Luego de esto, Gulliver regresa al Reino Unido, decidiendo no salir más de viaje. Sin embargo, por cosas del destino, le toca viajar nuevamente y naufraga en la isla de los... No sé cómo pronunciarlo realmente, tiene demasiadas consonantes. Y resulta que allí se consigue a lo que él consideró una verdadera sociedad perfecta. Resulta que este lugar está gobernado por caballos. Y los caballos tienen un lenguaje, se comunican entre ellos y tienen una serie de mascotas, si se quiere, o animales que ellos crían, como criar un ganado, que son unos humanoides, son personas pero en un estado mucho más primitivo. Y por supuesto Gulliver es un punto de atracción allí, ya que él es un humanoide totalmente distinto al de estos seres primitivos, y entonces logra integrarse a esta comunidad de los caballos, aprende su idioma, porque cabe destacar que Gulliver tiene una capacidad bastante genial para aprender idiomas. Entonces comienza a convivir entre los caballos y se da cuenta de la perfección de esta sociedad, y bueno, al final es desterrado y regresa a su hogar, pero ya regresa como un hombre desquiciado, fuera de sí, digamos que loco, y ya no quiere nada, absolutamente nada con el género humano. Y por supuesto Gulliver refleja mucho de autobiográfico en esta anécdota, especialmente porque él aborrece al género humano en general. Y esto se ve a lo largo de toda la obra literaria de Jonathan Swift. Me parece un escritor formidable. El libro está escrito de una manera muy interesante, muy genial. Son unos diarios de viaje. El nombre de Gulliver ni siquiera lo llegas a ver en ninguna parte, en ningún capítulo. Solo lo ves en la portada y quizás en los títulos de algunos capítulos, pero no él nunca llega a presentarse. Hola, mi nombre es Gulliver. No, nada que ver. Y no hay diálogos tampoco. Se hace referencias de me encontré con tal persona y se hizo esto, y a veces se hace, digamos, una cita de y me comentó esto y aquello. Y es un libro que vale la pena leerlo. Yo lo recomiendo muchísimo y que tiene una inmensa cantidad de reflexiones que vale la pena tomar en cuenta, leerlas y no pasar por alto. Bueno amigos, de momento eso es todo. Hace días subí un video donde narraba un extracto de las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri, no más que para comprobar o probar qué recepción puede tener esto, ya que me gustaría de pronto iniciar una especie de serie de audiolibros, o de pronto no audiolibros, pero sí extractos de libros leídos, para que, bueno, dejar un poco de lo que es la cultura literaria, al menos de manera auditiva. Entonces les voy a dejar el link de ese video acá en la descripción del video. Como siempre también les voy a dejar el link de la página de Facebook. Y pues no olviden comentar, dar like al video, suscribirse al canal, dar like a la página de Facebook y compartir. Chao.